Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces vamos a dar inicio con la unidad 1, que es la unidad de introducción. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con algunos conceptos básicos, algunas definiciones que ustedes tal vez ya conozcan, ¿cierto? Pero que, bueno, las necesitamos como tal para dar inicio al curso. Entonces, bueno, voy a poner acá el titulito de introducción. Bueno, ahí les queda el titulito de introducción para que lo identifiquen, ¿no? Bueno. Y vamos a dar inicio de la forma más tradicional, o digamos de la forma más correcta, hablando primero de lo que es la física. ¿Sí? Entonces, física. Recuerden que este es su segundo curso de física, ¿no? Bueno, recordemos que física proviene del latín, ¿no? La palabra física proviene del latín física. ¿Qué significa? Naturaleza. De allí podemos, bueno, decimos que la física como tal estudia los fenómenos de la naturaleza. ¿Claro? Entonces aquí lo podemos colocar. Estudia los fenómenos de la naturaleza. Ahora, si ya nos enfocamos un poquito más en nuestro curso, deberíamos hablar de lo que es el electromagnetismo. ¿Cierto? Para saber más o menos qué es lo que nosotros realmente vamos a aprender o qué vamos a estudiar durante el desarrollo de este curso. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que todo debemos decir que el electromagnetismo es una rama de la física, ¿no? ¿Y qué estudia el electromagnetismo? Bueno, pues como su nombre lo dice, estudia como tal las interacciones eléctricas y magnéticas. Interacciones eléctricas y magnéticas. Estas interacciones eléctricas y magnéticas obviamente se dan en las partículas cargadas. Entonces también nos va a ayudar a estudiar lo que son las partículas cargadas eléctricamente y su interacción con los campos. Entonces, en el electromagnetismo como tal, vamos a estudiar cómo es que las partículas cargadas eléctricamente interactúan tanto con los campos eléctricos como con los campos magnéticos. Y no solo cómo interactúan, sino que a su vez vamos a estudiar cómo las partículas eléctricas son generadoras de estos campos. Bueno, cuando hablamos de las interacciones eléctricas y magnéticas, ¿cierto? No podemos evitar hablar de lo que es la interacción electromagnética, ¿cierto? La interacción electromagnética como tal es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, el electromagnetismo se encarga de estudiar la interacción electromagnética. Y como decía, pues esta es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a repasar cuáles son estas 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Vamos a poner una especie de título acá donde diga, bueno, fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces recordemos que son 4. Vamos a iniciar con la interacción gravitacional, ¿no?
que es la, digamos, la más conocida y la que primero se estudió. Fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, como primera vamos a poner la fuerza gravitacional. ¿Qué me pueden decir ustedes de la fuerza gravitacional? Los quiero escuchar. Es la fuerza que trae a un cuerpo dependiendo de su masa y aumenta la velocidad. Bueno, es una fuerza de atracción, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? Digamos que es el primer, digamos, la primera característica de esta fuerza es que es una fuerza de atracción, ¿no? Podemos colocar aquí otro ítem. Es una fuerza de atracción solamente. La naturaleza de la fuerza es de atracción. ¿Sí? ¿De qué depende la fuerza gravitacional? Depende ¿De la masa del cuerpo? Muy bien, depende de la masa, ¿cierto? Depende de la masa. Y depende inversamente de la distancia, ¿no? Inversamente de la distancia. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se describe esta fuerza? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos dos masas, digamos aquí tenemos la masa M1, vamos a ponerle masa M1, y por aquí tendríamos la masa M2, donde obviamente nos damos cuenta que M1 tiene más masa que M2, ¿cierto? Entre estas dos masas va a haber una fuerza de atracción. ¿Sí? Esta fuerza de atracción la podemos simbolizar como fuerza F12, que sería la fuerza que sobre la partícula 2 ejerce la partícula 2, que sobre la partícula 2 ejerce la partícula 1, ¿cierto? Fuerza 1,2. De igual manera, pues existirá una fuerza F21, que será la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 1. Ambas son fuerzas de atracción, ¿cierto? Y pues también tendríamos la distancia que separa estas dos masas. Me quedó... Profe, qué pena, una pregunta. ¿Se me va a grabar las clases o no? Se me olvidó. ¿Podría alguien darle para grabar la clase? Se me olvidó activarla. Creo que hace rato ya lo vi. Sí, ya está grabándose. Sí. Sí, ya está grabando. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Y R, pues sería la distancia que hay entre estas dos masas, ¿no? Entonces, otras características de esa fuerza de atracción gravitacional es que la fuerza 1,2, ¿cierto? Es igual a menos la fuerza 2,1, ¿no es cierto? Es decir, la fuerza de atracción que hay entre estas dos masas, de la 1 a la 2 o de la 2 a la 1, son fuerzas iguales, pero van en sentidos diferentes, ¿no es cierto? Por ley de acción y reacción. Y además la expresión matemática, podemos colocar aquí que matemáticamente, vamos a ponerlo con otro color, matemáticamente esta ecuación o esta fuerza está descrita de la forma F sub G, que sería la fuerza gravitacional o la fuerza 1,2, la podemos colocar, F sub G es igual a menos la constante de gravitación por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia, la magnitud de la distancia al cuadrado por el vector unitario. Entonces, esa es la expresión de la fuerza gravitacional, que muy posiblemente la alcanzamos a ver allá en mecánica, o que bueno, la habremos visto en algún ladito, ¿no? Bueno, de esa fuerza gravitacional, entonces, o de la ecuación de la fuerza gravitacional, podemos deducir algunas cosas, ¿no? Primero que todo, este signo menos que indica que la fuerza es de atracción, ¿sí? Decimos que la fuerza depende de la masa, ¿cierto? Entonces es directamente proporcional al producto de las dos masas y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces esas, digamos, son las principales características de esta fuerza. Además también depende de una constante, la constante G.
que es la constante de gravitación universal. G es la constante de gravitación universal. ¿Cuánto vale esta constante de gravitación universal? Recordémosla. ¿Alguno la sabe? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. 9.8. No. El valor que ustedes me están dando es la gravedad. Esta es la constante de gravitación universal. Es diferente. Como Vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esta G de acá no es la gravedad, ¿no? Es una constante de gravitación universal, diferente al valor de la gravedad. ¿Sí? Profesor, es 6,67. Profe, 6.67. ¿Sí? como mucha bulla, yo no sé. No dejo escuchar bien. ¿No escuchas bien? ¿Qué escuchas? Es que hay algo que suena aparte. Me dices si lo dejas de escuchar. Muchas cosas y eso no me deja escuchar bien. ¿Ahí? ¿Qué tal? Sí. Sí, bueno, vamos a ver. Listo. Ya sabemos que de la fuerza, ¿cierto? G es la constante de gravitación universal. R, ¿cierto? Sería la distancia entre las dos masas. Y R unitario, recordemos aquí este R unitario es un vector unitario que sería igual al vector R sobre la magnitud del vector R, ¿no? Que es un vector unitario. Ahorita más adelante vamos a hacer una especie de repaso de lo que son los vectores y vamos a recordar esto del vector unitario, ¿no? Como para que de pronto no nos perdamos mucho en ese sentido. Bueno, ahora, cada fuerza fundamental de la naturaleza tiene como tal una partícula de interacción, ¿sí? Es una partícula que permite que esa fuerza se produzca como tal, ¿sí? En el caso de la fuerza gravitacional, la partícula se denomina gravitón, pero es una partícula teórica, ¿sí? Es decir, es una partícula que aún no se ha podido detectar, pero se supone que existe y que facilita la interacción gravitacional, ¿vale? Bueno. Continuamos. Entonces, ahora vamos a trabajar con la fuerza electromagnética. Fuerza electromagnética. Entonces, la fuerza electromagnética es la que pues estábamos ahorita hablando, ¿no? Es una fuerza que actúa sobre las partículas eléctricas, sobre las cargas eléctricas. Actúa sobre las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Recordar que esta fuerza electromagnética, como dijimos anteriormente, también es producida por dichas cargas eléctricas, ¿no es cierto? La partícula que facilita la interacción electromagnética es el fotón. Entonces aquí lo podemos colocar, el fotón. Recordemos que la luz como tal se mide en fotones, ¿no? La partícula en este caso es el fotón. Bueno, seguimos. La tercera fuerza fundamental de la naturaleza, que sería, se me perdió el color que era este. Bueno, la tercera fuerza fundamental de la naturaleza sería la fuerza nuclear fuerte. Fuerza nuclear fuerte. Entonces, ¿qué es la fuerza nuclear fuerte? La fuerza nuclear fuerte es la que permite que las partículas subatómicas se mantengan unidas. Fuerza que permite que las partículas subatómicas
está en unidades. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que los electrones y los protones están conformados a su vez por otras partículas más pequeñas que llamamos quarks, ¿cierto? Pues esta fuerza nuclear fuerte es la encargada de mantener a estas partículas llamadas quarks unidas entre sí para que formen como tal lo que serían electrones y protones, ¿no? La partícula mediadora es el gluón. ¿Sí? Entonces es la partícula que permite que esa fuerza se genere. Y por último tenemos la fuerza nuclear débil. Acabamos con la última ronda. Tenemos a Andrés Felipe y Joan para empezar con la guía. Fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil se encarga o permite el fenómeno de la radioactividad. ¿Sí? Entonces, en algunos elementos, la fuerza que mantiene unidas a las partículas subatómicas no es lo suficientemente fuerte para mantenerlas unidas y por tanto pues se suelen producir fenómenos de radioactividad. La radioactividad es un desprendimiento de energía, ¿cierto? La partícula mediadora en el caso de la radioactividad o de la fuerza nuclear débil son los bosones. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí iría lo que son los conceptos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Les voy a dejar la primera tareita para el día de hoy. Vamos a ponerla por acá. Primera tarea. Profe, ¿Sí? Dime. Dime. ah, ¿Qué me profe, ibas a, qué me ibas a decir? ¿Me ibas a pelear por la tarea? no, iba a Bueno, preguntar. A ver, déjeme que termine. bueno, la primera tareita es, me van a consultar, bueno, los conceptos de fotón, Ya se hacen de votaciones acá. Cuando ya sean mayores de edad, gluón, van a tener que votar, pero ya por alcaldes, gravitón por el mismo presidente, ¿no? Y entonces y tengan en cuenta bosón. esto que nosotros los profesores les Profe, una pregunta. Dígame. ustedes ¿La tarea la va a asignar en Teams? No, es una tareita de consulta para ustedes. Puede que les salgan un cuestionario, ¿no? No es una tarea para entregar, es una tarea de estudio. Ustedes verán si lo hacen o no. ¿Listo? Profe, la tercera dice gravitón. Gravitón, sí. Ok, gracias. Bueno, Y la entonces, segunda, la segunda dice gluón. ah, Bueno, entonces vamos copiando hasta acá, muchachos. Les doy un par de minuticos para que copien y ya continuamos. ¿Listo? Entonces, vayan copiando a ver. vale. Esa era la reflexión final. Si alguien quiere decir la última cosa, no pasamos a la guía. Listo, vamos a la guía. Regálame un momento. Dime. ¿Cómo no sabes hacer una sopa de letras? Espérenme ya la miramos. Una sopa de letras. Posible que en toda la vida escolar nunca hayan hecho una sopa de letras. Empecemos con la de biología. Recuerden que tenemos conmigo 2 días. Una es de biología y la otra es de física. Voy a dar un momento a la cámara y explico esto para que se vea que me haya trabajado. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos 2 guías. La guía de biología es esta de acá. Yo la tengo a color, algunos en blanco y negro, otros en color, pero esa es la de biología. La de físico-química, que es esta, más cortica, pero también es mía, entonces vamos a ver qué tal nos va. Empecemos por la de biología, si no nos alcanza el tiempo, hay un video en el grupo de la explicación de la
¿Listo, muchachos? ¿Continuamos? Profe, disculpe una pregunta. En fuerza nuclear fuerte, dice fuerza que permite que las partículas subatómicas estén unidas. Estén unidas. Ah, estén unidas. Vale, profe. Mientras tanto, si iba a preguntar, voy a seguir avanzando. Esto de acá es como lo... Dígame. Directamente levantó la mano. No es necesario que las transcribas. Espérame, Joan, que es que tienes mal audio. Ya te dejo hablar. ¿Listo? ¿Continuamos, muchachos? Sí, no es necesario que pases toda la guía a mano. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Listo. Entonces, Profe, ahora, perdón, en la universidad, ¿pasón o bosón bosón. de la consulta? Vale, gracias. Bosones o, bueno, bosón. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora vamos a comenzar con lo que es el estudio de las cargas eléctricas. Estudio de cargas eléctricas. Bueno, primero que todo vamos a definir qué es la carga eléctrica. ¿Listo? Entonces, primero, la carga eléctrica como tal es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Sí? O bueno, no específicamente de la materia, de las partículas subatómicas. Es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas. Entonces, allá, cuando se hicieron los primeros estudios acerca sobre los electrones, acerca de los protones, ¿cierto? Alguna persona midió como tal cómo era la interacción que sufrían estas partículas, el electrón y el protón, y le asignó como tal a cada una de ellas un valor de carga, ¿cierto? Actualmente conocemos que los electrones son cargas negativas, los protones son cargas positivas, pero porque en ese entonces esa fue la nomenclatura que se tomó, ¿cierto? En algún momento, pues alguien, digamos, si se hubiese cambiado la historia, alguien pudo haber asignado el valor de carga positiva al electrón, ¿cierto? Y sería, pues, digamos, casi que equivalente, simplemente que algo de la física que nosotros conocemos actualmente, pues cambiaría, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer es decir es que es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas. ¿Listo? ¿Cómo se manifiesta esta carga eléctrica? Ya sabemos que se manifiesta mediante atracción y repulsión. Mediante atracción y repulsión. ¿Sí? Bueno. Tipos de carga eléctrica que conocemos. Entonces ya sabemos que existen dos tipos de carga eléctrica, ¿no? Tenemos primero la carga eléctrica positiva. La carga eléctrica positiva se le asocia a los protones, ¿no? Eso ya lo sabemos. Hablando de partículas subatómicas, ¿no? Mientras que la carga eléctrica negativa se le asocia a los electrones, ¿no? Entonces ya sabemos, los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros como tal esto? Bueno, un concepto importante que es el concepto de electrización. Entonces, ¿qué es como tal la electrización? La electrización es la capacidad de ganar o perder cargas eléctricas.
Capacidad de ganar o perder cargas eléctricas. ¿Cierto? Entonces, podríamos decir entonces como tal que un cuerpo, bueno, siempre hay que tener en cuenta, vamos a hacerlo así como una especie de ítem, ¿cierto? Que solo se pueden o solo se movilizan cargas eléctricas negativas. Solo se movilizan electrones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros hablamos de un cuerpo que está cargado positivo, quiere decir que dicho cuerpo es porque tiene falta de electrones, ¿cierto? Falta de electrones. Y si hablamos de un cuerpo que está cargado negativo o de forma negativa, es porque este cuerpo ha ganado electrones, ¿cierto? Entonces, siempre que hablamos de cargar un cuerpo eléctricamente, es decir, de electrizarlo, ¿cierto? Siempre hablamos es de flujo de electrones, flujo o movilización de electrones. Nunca movemos protones, ¿sí? Solamente se mueven electrones. Entonces, si tenemos un cuerpo cargado positivamente, es porque a este cuerpo le faltan electrones, ¿sí? Si el cuerpo está cargado negativamente, es porque este cuerpo ha ganado electrones. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Saber que solamente se movilizan electrones. Nunca se van a movilizar como tal protones. Bueno, podemos hacernos aquí una pregunta y es ¿cómo se determina el signo de la carga? ¿Cómo se determina el signo de la carga eléctrica? Entonces debemos remontarnos a, bueno, históricamente a los experimentos que realizaba Benjamin Franklin. ¿Sí? Entonces, ¿qué experimentos hizo Benjamin Franklin? Benjamin Franklin en ese momento estuvo experimentando con cuerpos cargados. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer una especie de diagrama aquí pequeñito. Entonces vamos a colocar una barra acá. ¿Listo? Ahí tenemos una barra. Esa barra como tal, Benjamin Franklin la empezó a trabajar con una barra de hule. Entonces tenemos aquí una barra de hule. ¿Listo? A esa barra de hule la frotó con un trozo de piel, de tal manera que adquirió cierta carga. Actualmente sabemos que esa carga es una carga negativa. ¿Sí? Aquí la frotó con piel. En ese momento, pues Franklin no sabía que era carga negativa, ¿no? Simplemente nosotros le ponemos que es carga negativa porque ahora actualmente lo sabemos. A esa barra de hule, él le acercó otra barra. Entonces, vamos a colocar aquí otra barra. ¿Listo? Ahí tenemos otra barra. En este caso, la barra que él le acercó es una barra de vidrio, que fue frotada con seda. Frotada con seda. ¿Cierto? En su momento, Benjamin Franklin no sabía qué carga adquiría esa barra de seda. Actualmente sabemos que es una carga positiva. Él en el momento pues no lo sabía, ¿no? Y acercó estos dos cuerpos, ¿sí? Y notó, obviamente, pues nosotros actualmente ya sabemos que al acercar estos dos cuerpos se va a generar una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces aquí se generaba una fuerza de atracción, ¿cierto? Se atraían estos dos materiales. Uno está cargado positivo y el otro está cargado negativo, ¿cierto? Bueno, de igual manera, pues volvió a realizar ese experimento, pero esta vez lo hizo con dos barras de hule. Entonces vamos a poner aquí una barrita de hule. ¿Cierto? Bueno, ahí quedó más o menos. Y le acercó otra barra de hule.
¿sí? 2 barras de hule en este caso. Sabemos que esas 2 barras de hule, después de haber sido frotadas con piel, ambas están cargadas negativamente. ¿Cierto? Listo, ambas de hule. Sabemos que estas 2 cargas, al acercarse estos 2 cuerpos, se van a repeler, ¿no? Listo. De igual manera hizo el mismo experimento con vidrio, ¿no? Bueno, no voy a hacer el dibujo, pero hizo el mismo experimento con vidrio, ¿sí? Y pues llegó a ciertas conclusiones. Entonces, las conclusiones a las que llegó Franklin en ese momento fueron, primero, que los cuerpos que se cargan como el hule, ¿cierto? Les asignó una carga negativa. Él no sabía que era carga negativa, simplemente les asignó una carga negativa. Y los cuerpos que se cargan como el vidrio, Sí tienen huesos, pero son diferentes a los huesos de nosotros. No son tan duros. Sí tienen cartílago en toda la pata. los cuerpos que se cargan como el vidrio, pues les asignó una carga positiva, ¿no? Luego miraremos, eso se llama, cuando veamos la ¿Listo? evolución de... Entonces ahí fue, digamos, donde él estandarizó lo que era el comportamiento de las cargas, asignándole carga negativa, en este caso al hule, y carga positiva, en este caso, al vidrio. Y también llegó, debido a sus experimentos, que en su momento pues eran experimentos revolucionarios, para nosotros en este caso son muy sencillos, determinó que los cuerpos con cargas iguales se repelen. Pero en realidad no es que es déficit, sino que no crece con los suficientes nutrientes y tal vez se puede enfermar o tal vez en alguna deficiencia, Y los cuerpos con cargas opuestas se atraen. ¿te gustan las verduras o no? Depende. Se atraen. ¿Te gusta el brócoli? Entonces, esa fue la conclusión a la que llegó en su momento Benjamin Franklin, luego de hacer esos experimentos con cuerpos cargados eléctricamente, ¿no? Entonces ahí dejamos subrayada la conclusión a la que llegó Benjamin Franklin, ¿sí? Entonces, cuando nosotros frotamos un cuerpo, en este caso cuando frotamos el hule con un pedazo de piel, ¿qué estamos realmente haciendo? Ya lo dijimos, estamos movilizando electrones, ¿no es cierto? Entonces, para que este cuerpo quede cargado eléctricamente negativo, de la piel tienen que pasar electrones hacia el hule, ¿cierto? Caso contrario, cuando frotamos el vidrio, que queda cargado en forma positiva, los electrones del vidrio pasarían, en este caso, hacia la seda, ¿no es cierto? Entonces, no estamos creando carga, estamos movilizando carga. Entonces, aquí surge una pregunta que es importante y es, ¿estamos creando carga? Listo. Entonces, puede ser, que me ayuda. ¿Estamos creando carga eléctrica? Y la respuesta pues es obviamente que no, ¿cierto? No, no estamos creando carga, no estamos creando cuerpos cargados, ¿sí? Se están transmitiendo electrones. Electrones de un cuerpo a otro. No, Esta transmisión de electrones de un cuerpo a otro es lo que nosotros denominamos como principio de conservación de la carga eléctrica. Esto lo vimos el año pasado, la membrana de la célula. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros hacíamos unas bolitas que se llamaban líquidos, unas proteínas? No sé si puedo dibujarlo. Principio de conservación de la carga eléctrica. Entonces, si hablamos en los términos más generales, la carga no se crea, tampoco se destruye. Lo que sucede es que las cargas se están transmitiendo de un cuerpo a otro, pero la carga neta se conserva, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo podemos saber cuánta carga eléctrica posee un cuerpo? Vamos a hacer una pregunta ahí también, ¿sí?
¿Cuánta carga eléctrica tiene un cuerpo? ¿Alguien le iba a decir algo? Dígame. ¿Cuánta carga eléctrica tiene un cuerpo? ¿Sí? Entonces, decimos, bueno, recordamos acá, ¿no es cierto? Que cuando nosotros cargamos eléctricamente un cuerpo, solamente movilizamos eso, electrones, ¿no es cierto? Entonces, la carga que puede llegar a tener un cuerpo depende del número de electrones que ella posee, ¿verdad? La carga que tiene un cuerpo depende de su número de electrones, ¿verdad? ¿Quién descubrió que la carga que posee un cuerpo depende estrictamente del número de electrones? Entonces, en su momento también hubo un científico que se encargó de hacer este estudio, que se llama Robert Millikan. Una no quedó más negra que la otra, pero bueno, era más o menos así el dibujo. Millikan. Entonces yo les decía, ¿Sí? Entonces, Robert Millikan hizo experimentos con cargas eléctricas y descubrió como tal que la carga está cuantizada. ¿Sí? Aquí ponemos un chulito y la carga eléctrica bueno, sigamos en la clase. Luego hablamos de eso. está cuantizada. Mire, yo acá les decía que las membranas, la célula come por difusión o por transporte activo. Yo el año pasado les decía. ¿Qué quiere decir que está cuantizada? El hecho de decir que está cuantizada quiere decir que se puede contar. Por acá. ¿Se acuerdan que yo les decía? Se puede contar. ¿Y cómo la podemos contar? Se puede contar en términos de la carga del electrón. No podía pasar porque era un grano. Entonces se metiera por acá. Y esto sería. Entonces es lo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, la carga eléctrica de un cuerpo depende estrictamente de cuántos electrones posee, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo tengo un cuerpo que está cargado eléctricamente, para determinar cuánta carga tiene, lo único que necesito saber es cuántos electrones de más tiene, ¿cierto? O cuántos electrones le hacen falta. Asimismo, también puedo determinar si el cuerpo está cargado en forma positiva o está cargado en forma negativa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntitas? ¿Ninguna? No, profe. ¿Todo claro? Vamos en un referente teórico sencillo, ¿no? Entonces, les doy ahí un par de minuticos para que vayan copiando y ya ahorita pasamos página, ¿listo? Entonces vayan copiando. ¿Cuál es el aspecto? ¿Cuál es el vivo del planeta? Produce su propio alimento. Una planta, Sebastián Arevalo lo estaba levantando la mano. Ya, listo. Las plantas son las principales que producen su propio alimento. Por eso que las plantas, lo vamos a ver más abajo. Las plantas toman la energía del sol, toman agua, los nutrientes del suelo y fabrican su propio alimento para crecer. Nunca va a haber un árbol pidiendo una hamburguesa o algo así. No. También los animales, ¿cómo obtienen su alimento? Pues comiendo seres vivos. Por ejemplo, una vaca que come pasto y que toma. Vayan a decir que toma leche. Cuando son bebés, pues toman leche, ¿no? Agua. Y colocamos un tigre, pues se comen a otros animales, pero ya no a plantas, sino a otros animales. Y eso se llama cadena trófica o, ¿cómo le llamaban ustedes? En quinto, cuando un animal se come otro animal y ese animal se come otro animal. ¿Cómo se llama? Ajá. Cadena alimenticia. Era la cadena alimenticia que uno veía por acá. Entonces todos estos se llaman consumidores porque consumen o se comen algo. Y este de acá se llaman productores porque fabrican su propio alimento. Pero lo que necesito que se aprendan en nutrición son estos dos, autótrofos y heterótrofos. Estas palabras que están en negrilla son las más importantes de la guía para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos
vamos a ver las primeras, que son las plantas y algunas bacterias. Que me colabore leyendo ya. Listo, muchachos, volví. ¿Están ahí, muchachos? Sí, profe, ya. Señor. Sí, profe. Estaba con el micrófono silenciado, ustedes no me decían nada. Bueno. ¿Ya copiamos ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Uy. Bueno. ¿Esta parte me la escucharon o no? ¿Cuál, profe? Toda esta parte. Sí, claro. Sí, señor. Sí, ¿Sí? claro. Bueno, es que me estaba perdiendo, pensé que el micrófono lo tenía apagado hace rato. Bueno. Entonces continuamos, muchachos. Lo pasamos a la otra página. Bueno, entonces pasamos acá, vamos para la siguiente página. Listo. Entonces, veníamos diciendo que Robert Millikan, perdón,
descubrió que para medir la carga eléctrica que tiene un cuerpo, lo que debemos saber es cuántos electrones tiene, ¿cierto? Entonces Robert Millikan se dio a la tarea de investigar cuál era la carga eléctrica fundamental o la carga eléctrica que tiene el electrón. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar por aquí carga eléctrica elemental, ¿no? O fundamental. La carga eléctrica elemental o fundamental es la carga eléctrica del electrón. ¿Sí? Entonces él realizó experimentos y logró medir con mucha exactitud cuál era la carga eléctrica del electrón. ¿Sí? La carga eléctrica del electrón la representamos con la letra E. ¿Sí? Entonces esta E sería la carga eléctrica del electrón. Carga eléctrica del electrón. La carga eléctrica del electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, coulomb, bueno, esta C significa coulomb y es la unidad fundamental de carga en el sistema internacional, ¿no? Siempre que hablemos de carga eléctrica, la unidad fundamental será el coulomb en el sistema internacional, ¿cierto? ¿Qué significa un coulomb? Porque, bueno, el nombre está dado en nombre al científico, pero ¿qué significa como tal un coulomb? Entonces, vamos a describir lo que significa un coulomb, ¿cierto? Pues, un coulomb como tal es la cantidad de electricidad transportada por un ampere en un segundo. Cantidad de electricidad transportada por un ampere en un segundo. Por un ampere o un amperio en un segundo. De ahí pues obtenemos la ecuación de que la corriente, ¿cierto? Que es la electricidad, corriente es igual a carga sobre tiempo, ¿no? Bueno, es lo que más o menos nos dice esa ecuación, ¿no? Bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo sabemos la carga o cuánta carga eléctrica tiene un cuerpo? Vamos a escribir aquí que por tanto, entonces, la carga eléctrica que tiene un cuerpo, que la vamos a representar con la letra Q mayúscula, es igual a más o menos N por la carga del electrón. Esta ecuacioncita es importante. ¿Sí? Donde Q mayúscula, pues sería la carga que puede llegar a tener un cuerpo. Carga del cuerpo. Parece la ecuación. ¿No te aparece la ecuación? Pero solo a ti o a todos. A mí sí me aparece. A mí también. A mí también. ¿Sí? De pronto es que tu internet está lentico. Tendrías que salirte rápidamente y volver a entrar a ver si te sale la ecuación. Ya voy un momentico. ¿Listo? Bueno, entonces Q sería la carga que podría llegar a tener un cuerpo. N sería un número entero. Número entero. Importante que sea entero, ¿no? Porque no podemos tener la carga de medio electrón o de un cuarto de electrón. Siempre vamos a tener múltiplos enteros del electrón. Y E, pues ya sabemos que es la carga del electrón, ¿no? Entonces, la carga eléctrica que puede llegar a tener un cuerpo va a depender de cuántos electrones tiene de más, en este caso sería positivo, o cuántos electrones tiene de menos, ¿cierto? Si tiene electrones de más, ya sabemos que ese cuerpo estará cargado de forma negativa, ¿cierto? Si tiene 5 electrones, es un cuerpo que está cargado de forma negativa. Si le faltan electrones, tiene menos 5 electrones, pues ese cuerpo estará cargado en forma positiva, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta esa ecuacióncita, que es una ecuación muy sencilla, pero nos está diciendo que como tal la carga está cuantizada. ¿Qué quiere decir que está cuantizada? Que se puede contar y se cuenta en términos de la carga elemental o la carga del electrón, ¿cierto?
Bueno, importante esos conceptos que están ahí hasta el momento, ¿no? Vamos despacito. Ahora, en la página anterior hablamos de lo que era la electrización, ¿cierto? ¿Qué es la electrización? Es la capacidad que tiene un cuerpo para cargarse eléctricamente, ¿verdad? Pues vamos a ver de qué forma se puede cargar un cuerpo eléctricamente. Vamos a colocar aquí formas de electrizar un cuerpo o formas de electrización. Formas de electrización. ¿Listo? Pues la primera forma de electrización, la más común, la que vimos ya ahorita en el experimento de Benjamin Franklin, por frotamiento. ¿Frotamiento o por frotación? Bueno, frotamiento. Entonces, ¿en qué consiste el frotamiento o la frotación? Entonces, al frotar dos cuerpos, ¿cierto? Uno quedará cargado en forma positiva y el otro cargado en forma negativa. ¿Sí? Al frotar dos cuerpos, importante que estos dos cuerpos estén neutros, ¿no? ¿Qué quiere decir que estén neutros? Pues que tienen el mismo número de protones y que de electrones, ¿no? Entonces, al frotar dos cuerpos neutros, uno de ellos quedará cargado positivamente recordemos que cuando el cuerpo está cargado en forma positiva es porque se dio electrones, ¿no? Entonces aquí podemos colocar que está perdiendo electrones. Perdió electrones. Y el otro cargado negativa, ¿no? O negativamente. Es decir, que ese cuerpo ganó electrones, ¿no? Entonces, digamos que es la forma más sencilla para electrizar un cuerpo, frotándolo con otro, de tal manera que uno de ellos ganará electrones, el otro perderá electrones y quedarán cargados, uno positivo y el otro negativo, ¿no? Listo. La otra forma de cargar un cuerpo, por contacto. Por contacto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cuerpo que ya está cargado eléctricamente, vamos a suponer aquí, vamos a dibujar acá un cuerpo. ¿Listo? Supongamos que ese cuerpo ya está cargado eléctricamente, digamos que está cargado en forma negativa, ¿verdad? Y su carga es de menos 6 coulombs. Entonces es un cuerpo que ya está cargado eléctricamente, ¿cierto? Y ese cuerpo lo vamos a acercar a un cuerpo que esté neutro. ¿Sí? Entonces lo acercamos a un cuerpo que esté neutro. Vamos a poner ese neutro aquí con este color. Listo. Este sería un cuerpo neutro. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nosotros lo acercamos? No, ambos cuerpos van a equilibrar la carga eléctrica que tenía el cuerpo inicial. ¿Sí? Entonces, si este cuerpo tenía una carga de menos 6 y lo acerqué a un cuerpo que está cargado neutramente, o neutro, esta carga se va a repartir ahora entre los dos cuerpos. Quiere decir que al final me van a quedar un cuerpo cargado con menos 3 coulombs y el otro cuerpo también cargado con menos 3 coulombs. Entonces, eso es electrización por contacto. ¿Cómo lo describimos? Entonces, al acercar un cuerpo cargado a un cuerpo neutro, ¿qué sucede en ese caso? El cuerpo cargado cede parte de su carga, ¿no? El cuerpo cargado cede parte de su carga.
Pero si es una planta... Quedando los dos con la misma carga, ¿no? Usted les echa mucha agua. Entonces, cuando ustedes tengan alguna planta, pues, para cuidar, recuerden echarle agua, pero no mucho. Dejarla al sol, pero tampoco. Vamos a mover aquí esto un poquito porque no me va a caber. Vamos a moverlo para acá. Entonces quedando los dos con la misma carga, ¿no? Son plantas de clima caliente. Pero si ustedes, lo que yo les decía el año pasado, si ustedes llevan... Bueno, entonces ahí estamos. En este caso los dos cuerpos quedaron con la misma carga, ¿no? Bueno. Bueno. Listo. Esa sería la segunda forma de cargar eléctricamente un cuerpo, por contacto. La tercera, por inducción. Por inducción. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tomar un conductor, ¿no? Ya es importante que ya estamos hablando de un material conductor. Más adelante vamos a aclarar un poquito más lo que es un conductor. Entonces, aquí tenemos un material que sea conductor, un metal, puede ser, ¿no? Digamos que es el ejemplo más clásico de lo que sería un material conductor. Un metal. Bueno, ese metal va a estar cargado en forma neutra. Es decir, va a tener el mismo número de protones que de electrones, ¿no? Voy a ponerle solamente aquí estos más menos, más menos. Ahí sabemos que está cargado en forma neutra, ¿sí? Tiene el mismo número de protones que de electrones. Entonces a este cuerpo vamos a acercarle un cuerpo cargado eléctricamente. ¿Sí? Vamos a acercarle una barra que esté cargada en forma positiva o negativa. Vamos a suponer que está cargada en forma negativa. Entonces tenemos aquí una carga negativa. ¿Claro? Le estamos acercando esa barra negativa. Entonces vamos a colocar acá como una especie de flechita que nos indique que lo estamos acercando. ¿Sí? Este ya sería un cuerpo cargado. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Cuerpo cargado. Listo. ¿Qué produce que ese cuerpo cargado se acerque a un conductor? El conductor tiene una propiedad importante y es que permite que las cargas eléctricas se muevan libremente en la superficie. ¿Cierto? Entonces aquí los electrones y los protones se pueden desplazar fácilmente en la superficie del conductor. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Vamos a volver a pintar otra vez el conductor después de que estuvo en contacto con el material cargado. Entonces, ¿qué sucedió? Como esta carga es negativa, ¿cierto? Esta carga negativa atrae a las cargas positivas y repele a las cargas negativas. Entonces, ¿qué va a pasar en este cuerpo conductor? Pues que las cargas positivas se van a alinear en la región que está cercana al material que estamos acercando. ¿Cierto? Entonces, todas las cargas positivas se van hacia este lado, donde estamos acercando el cuerpo negativo. ¿Y qué sucede con las cargas negativas? Se desplazan al lado opuesto, ¿cierto? Pues, obviamente aquí seguimos acercando el cuerpo conductor, ¿no? Listo. Hasta el momento no hemos cargado ese cuerpo, ¿no? Simplemente estamos acercándolo lo suficiente como para que las cargas dentro del conductor se separen o se alineen positivas y negativas de acuerdo a la cercanía o a la carga que tenga este cuerpo. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacerle una conexión a tierra. ¿Sí? ¿Qué es hacerle una conexión a tierra? Es colocarle como un alambre conductor, ¿verdad? Eso es hacerle una conexión a tierra. Entonces le conectamos un alambre conductor. Voy a poner aquí un alambre conductor. ¿Qué permite este alambre conductor? Como sigue siendo un conductor, las cargas eléctricas pueden fluir a través de ese conductor. Es un metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros lo conectamos a tierra, estas cargas negativas van a fluir a través de ese conductor. ¿Cuántas fluyeron? Bueno, no sabemos. Depende, como tal, de la intensidad con la que este cuerpo esté empujando las cargas negativas hacia el otro lado.
Entonces, cuando conectamos ese alambre conductor, que es una conexión a tierra, ¿qué permite ese alambre conductor? Que fluyan las cargas. Fluyen las cargas. Recuerden que cuando decimos que fluyen las cargas, fluyen es electrones, ¿no? Electrones. Siempre fluyen es electrones, nunca protones. Fluyen las cargas. ¿Listo? De tal manera que si yo en algún momento quito la conexión a tierra, ¿cierto? ¿Qué pasa si quitamos la conexión a tierra? Entonces, muchas de estas cargas fluyeron a través del conductor. Estas cargas negativas se fueron a través del conductor. Cuando yo quité la conexión a tierra, quedaron menos cargas negativas, ¿cierto? Entonces, el cuerpo va a quedar cargado eléctricamente negativo, ¿no es cierto? Entonces, voy a mover aquí los dibujitos hacia arriba para que me quepa. Profe, qué pena. Dime. ¿Podría repetir esa última parte que tuvo interferencia? Bueno, entonces, ya, espérame, muevo aquí el dibujito para que me quepa. ¿Listo? Entonces, vamos a repetirlo nuevamente, ¿no? Tengo un conductor neutro, ¿sí? Igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. A ese cuerpo que es un conductor le voy a acercar un cuerpo que está cargado. En este caso está cargado en forma negativa, ¿verdad? ¿Qué produce este cuerpo cargado negativo dentro del conductor? ¿Sí? Entonces, el conductor tiene la propiedad de que permite que las cargas eléctricas se muevan libremente en la superficie del conductor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que al ser este cuerpo negativo, las cargas positivas se van hacia un lado, se ven atraídas, y las cargas negativas se ven alejadas, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a conectar esta esfera a tierra, ¿cierto? Entonces, conectamos a tierra aquí en la región cercana a donde las cargas negativas se desplazaron. ¿Qué permite esta conexión a tierra? La conexión a tierra a la larga es un alambre conductor. Permite que las cargas negativas fluyan a través de ese alambre conductor. ¿Sí? Entonces, muchas de las cargas negativas que estaban alejadas debido a este material van a fluir por ese conductor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quite la conexión a tierra? Al quitar la conexión a tierra, ¿qué sucedería? ¿El cuerpo queda cargado positivamente? El cuerpo va a quedar cargado positivamente, es correcto. Entonces, al quitar la conexión, muchas de las cargas negativas se fueron por ese alambre conductor, ¿no es cierto? Supongamos que aquí se fueron dos de esas cuatro. Las positivas sí quedaron completicas porque recuerden que fluyen siempre es cargas negativas. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, el cuerpo quedó cargado por inducción. Se denomina eso. ¿Sí? Entonces, quedó cargado positivamente por inducción. Por inducción. Entonces, eso es cargar un cuerpo por inducción. ¿Sí? No hay contacto, no hay frotamiento, simplemente se induce el movimiento de cargas eléctricas al poner digamos, en interacción un cuerpo con el otro, ¿cierto? En este caso el conductor cerca de este otro cuerpo, ¿no? Eso en el caso de que hablemos de un conductor, ¿sí? Importante, estamos hablando de un conductor, este es un conductor, ¿no? Entonces les dejo aquí, muchachos, vamos copiando y ya continuamos. Cualquier dudita pregunten. Vamos copiando y ya seguimos. Profe, una pregunta. Dígame. Este hace referencia a la iniciación por inducción. ¿Puede funcionar para que quede cargado negativamente o solo para que quede cargado positivamente? En este caso solamente para cargar forma positiva, porque recuerden que lo que fluyen son electrones. También se puede aplicar a la inversa, ¿no? Sí, pero en este caso estamos haciéndolo con un cuerpo negativo, ¿no? Ya si lo aplicamos a la inversa, cargaría positivo. Ah, ya. Bueno, pues vamos copiando acá, muchachos, y ya continuamos. Profe, ¿Ya ve? pero una pregunta, si las únicas cargas que fluyen fluiría entonces el positivo por el alambre conductor. No, lo que estoy diciendo es que yo puedo acercar un cuerpo positivo, ¿sí?
para que esto quede, digamos, de forma opuesta. Conecto la conexión a tierra por el otro lado, ¿cierto? Y fluyen siempre las cargas negativas. Y por el alambre conductor siempre van a fluir las cargas negativas. Ah, ya. Por las estomas o los estomas. Entonces, más fácil. Esta formulita de acá, o este minimito de acá, que es la parte química, lo que pasa dentro de la planta. Le decimos, toma dióxido de carbono, Profe, una pregunta. toma agua, Sí. esta fecha significa producir. Entonces, ahí el cuerpo cargado no toca el conductor, sino simplemente se acerca. Sí, simplemente se acerca, porque si ya lo tocamos habría una electrización por contacto y los cuerpos entrarían en equilibrio, repartiéndose la carga eléctrica entre los dos, así como en el caso anterior. Ah, ok. Simplemente hay que saber leer bien la guía, como decimos, y empezar con esto. Recuerden, todo esto se hace en cuaderno o en la guía o en el blog. Entonces, díganme. Muy bien. Una foto está bien. Ya les explico bien la actividad. Bueno, ¿qué sucedería o cómo haríamos para que al final el cuerpo quede cargado? ¿O cuál sería la explicación para que el cuerpo al final quede cargado ya no en forma positiva, sino en forma negativa? Entonces, supongamos que tengo el conductor, ¿cierto? Normalito. Le acerco un cuerpo cargado. En este caso va a ser un cuerpo cargado positivo, ¿cierto? Listo. Cuando le acercamos ese cuerpo cargado positivo, aquí va a pasar a la inversa. Las partículas negativas se van a este lado y las positivas a este otro, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando conectemos la conexión a tierra, recordemos que esto también es un conductor, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con este conductor? Pues que las partículas negativas que tiene ese conductor también se van a ver movidas hacia allá, ¿no es cierto? De tal manera que cuando yo retire el alambre, ¿cierto? Muchas de las partículas negativas que ya tenía este alambre conductor pasaron hacia este, ¿no es cierto? Y al final el cuerpo va a quedar cargado, pero cargado negativamente. ¿Sí me hago entender? ¿Cuáles serían los dos casos que van a suceder? Si le acerco un cuerpo negativo, al final queda la inducción, después del proceso de inducción, queda cargado en forma negativa. Si le acerco un cuerpo positivo, cuando lo conecte a tierra, los electrones de la conexión a tierra también van a pasar hacia la esfera, van a verse atraídos, ¿cierto? Y al final el cuerpo queda cargado negativamente. ¿Me va a entender, muchachos? Entonces, al final puede quedar el cuerpo cargado tanto positivo como negativamente, ¿no? Tener eso presente. Lo único que sí debemos tener en cuenta es que solamente fluyen cargas negativas, ¿cierto? No van a fluir nunca cargas positivas. Los protones no fluyen. Los que fluyen son los electrones. Los únicos que yo puedo ver que se mueven o que pasan de un cuerpo a otro son los electrones. ¿Sí? Entonces, al final del proceso de inducción, la carga puede, cuerpo conductor puede quedar cargado tanto positiva como negativamente, ¿no? Eso lo pueden escribir ahí al final. El cuerpo puede quedar tanto positiva como negativamente, dependiendo de la carga del material que se esté acercando, ¿no? Para que lo tengan Profe, presente. disculpe, no entendí ahí, o sea, si solo fluyen electrones al acercar el cuerpo cargado positivamente, Va se a jalar atrae electrones. Atrae los electrones de la conexión a tierra, porque la conexión a tierra es un conductor también. es de la conexión a tierra. Sí, señor. Ah, ok, profe, listo, ¿Sí? gracias. Entonces, la conexión a tierra también tiene electrones. Esos electrones van a ser atraídos porque este cuerpo que se va a acercar ahora es positivo, ¿no? Entonces, estos electrones van a pasar al cuerpo. Cuando yo quite la conexión a tierra,
pues esos electrones van a quedar acá y el cuerpo va a quedar cargado en forma negativa. ¿Sí? ¿Ahora sí me va a entender? Sí, señor, ahora sí. Listo, perfecto. Bueno. ¿Ya terminamos de copiar ahí? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar página, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esto o lo que acabamos de explicar es para el caso de un conductor. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa si tenemos un aislante? Colocar aquí en el caso de un aislante. Profe, ¿Qué es un aislante? ¿Qué es un aislante? Será un material que no deja pasar las cargas eléctricas, que opone Perfecto. resistencia. No deja fluir las cargas eléctricas. No deja fluir las cargas eléctricas. Mientras que el conductor sí las deja fluir. Aquí lo vimos, ¿no? Las cargas se pueden mover libremente en el conductor. En este caso, vamos a suponer que tengo un material aislante, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí como una especie de rectángulo que me va a representar el material aislante, ¿cierto? Y ese material aislante pues va a tener partículas positivas. Recuerden que los elementos o los átomos son eléctricamente neutros, ¿cierto? Y tienen puesto tanto su carga positiva como su carga negativa, ¿no? Pero al final estas dos cargas se contrarrestan y la carga eléctrica es neutra. ¿Sí? Entonces tenemos un material aislante. ¿Sí? ¿Qué sucede si a este material aislante le acercamos nuevamente un material cargado? Vamos a suponer acá un material cargado en forma positiva o en forma negativa, bueno, como ustedes lo prefieran, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos un material cargado positivamente. Lo estamos acercando, pero en este caso a un aislante, ¿no? Ya no es un conductor acá que permite que las cargas fluyan y se muevan en toda su superficie, ¿cierto? En este caso es un aislante que no permite que las cargas fluyan. ¿Qué sucede en ese caso? Conoce o sucede un fenómeno de polarización. Entonces, ¿qué sucede en el fenómeno de la polarización? Entonces, debido a que las cargas no se pueden mover, lo único que van a hacer es alinearse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van a alinear estas cargas? Pues se van a alinear, si esta es positiva, esta carga positiva va a atraer todas las negativas, ¿no? Vamos a ponerlo así, más... Va a traer todas las negativas, perdón, ¿cierto? Entonces, las cargas se van a alinear de esta forma. Entonces, todas las cargas negativas, o la carga negativa de cada átomo, se va a ver atraída por el material positivo. Se va a alinear, pero no se van a desplazar. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Las cargas no se van a desplazar, simplemente se van a alinear con respecto a la carga que le estemos acercando. Si fuese una carga negativa, entonces se van a alinear las positivas, entonces las positivas quedarían de este lado, ¿no? Y las negativas quedarían del lado opuesto. ¿Sí? Entonces, aquí en la polarización se alinean las cargas, ¿no? Se alinean las cargas. Perfecto. Y con esa parte terminaríamos lo que son conceptos básicos de introducción, ¿no? Entonces, si ustedes revisan el contenido programático, en la unidad de introducción nos hablaban de estos conceptos de carga eléctrica, conservación de la carga eléctrica, ¿cierto? Electrización, ¿cierto? Entonces, hasta aquí iría la parte de conceptos básicos de la unidad de introducción. ¿Listo? En esta última media horita vamos a hacer una especie de repaso de vectores, ¿sí? Porque ya la próxima clase vamos a iniciar con ejercicios de fuerza eléctrica, ¿cierto? Y para esos ejercicios de fuerza eléctrica necesito que ustedes recuerden lo que es allá la parte vectorial, ¿no? Que bueno, a veces se nos olvida, pero que debemos recordarla. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí un repaso de vectores. Ponerles el titulito. Repaso de vectores.
Repaso de vectores. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos importantes de vectores, sencillos que ustedes pues ya deben conocer. ¿Qué vamos a recordar allá de mecánica? Repaso de vectores. Primero vamos a dibujar un vector, ¿no? ¿Qué es un vector? Les pregunto yo. ¿Qué es un vector, muchachos? Acuérdenme. Díganme, muchachos. No todos al tiempo, uno solito. Una representación gráfica de una magnitud. Es la representación gráfica de una magnitud, ¿no? Y dicha magnitud debe ser una magnitud vectorial. ¿Sí, dime? Pues que eran cantidades físicas que se requerían para la descripción de la dirección y también de la unidad, ¿no? Exacto, entonces una cantidad vectorial, ya hablaríamos de cantidades vectoriales, ¿no? Una cantidad vectorial es aquella que, además de su magnitud, necesita dirección, sentido y una unidad para poder ser expresada totalmente, ¿cierto? Muy bien, bueno, vamos a representar por acá el vector A. Este es el vector A. Vector A. ¿Listo? Ese vector A lo podemos representar de diferentes formas, ¿no? Primero con un ángulo θ, que sería el ángulo que forma ese vector con el eje X en este caso. Recuerden que también puede ser el ángulo con el eje Y, para eso hay diferentes identidades trigonométricas. Y también lo podemos representar en términos de sus componentes rectangulares, ¿no? Entonces, este vector tiene una proyección sobre el eje Y, que llamamos AY o A sub Y, ¿cierto? Y también tiene una proyección sobre el eje X, que llamamos A sub X, ¿no es cierto? A sub X. ¿Cierto? Entonces, ese vector tiene dos componentes, una componente en X y una en Y, ¿no? Si hablamos de 3 dimensiones, pues tendrá una componente en X, una en Y y una en Z, ¿cierto? Me voy a limitar a trabajar en 2 dimensiones. Cuando sea necesario trabajar en 3 dimensiones, pues hacemos las aclaraciones para trabajar en 3 dimensiones, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo describimos un vector? ¿O cómo se escribe el vector en términos de esas componentes rectangulares? Escribiendo el vector. Claro, entonces, el vector A, recuerden que siempre hay que colocarle la flechita en la parte superior, es igual a AX en Y más AY en J, ¿cierto? Muy bien, entonces esa es la forma correcta de escribir un vector, en este caso un vector que está en 2 dimensiones, ¿no? Listo. AX en Y más AY en J. Ahora, de ese vector podemos primero calcularle la magnitud, ¿no? Magnitud de un vector. ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? Recuerden ustedes. Magnitud del vector A, ¿cómo nos queda? ¿Cómo queda la magnitud del vector A? Recuérdenme. X al cuadrado. Más. El cuadrado de sus componentes. Muy bien, ¿no? Entonces sumamos el cuadrado de sus componentes y sacamos raíz cuadrada, ¿no? En este caso, pues es un vector de 2 componentes, por eso le colocamos solo 2 componentes, ¿no? Listo. Voy a ir encerrando todo para que nos quede ahí clarito, ¿no? Igual simplemente estamos recordando, no es nada del otro mundo todavía. Listo. ¿Cómo le sacamos la dirección a un vector? Z igual tangente a la menos 1. AY sobre AX. Perfecto, ¿no? Tangente a la menos 1 de A sub Y sobre A sub X, ¿no? También hay que tener en cuenta que a veces esa tangente nos puede dar valores negativos y en ese caso pues nos tendríamos que ir a
al plano cartesiano para identificar el ángulo y saber si ese ángulo es positivo, si es negativo, si hay que moverlo, si hay que sumarle 180, si hay que restarle, ¿cierto? Listo, muy bien. Y algunos otros conceptos, vector unitario, recordémoslo. ¿Cómo le calculamos un vector unitario a cualquier vector? El vector unitario de A. ¿Cómo calculamos el vector unitario? Recuérdenme. Profe, eso es El vector, ¿cierto? Sobre su magnitud. Muy bien. El vector sobre su magnitud, ¿cierto? Listo. Teniendo en cuenta pues que aquí ya tenemos el vector y tenemos la magnitud, pues simplemente sería tener AX sobre su magnitud, sobre la magnitud de A en I, más AY sobre su magnitud en J, ¿no? Recordar que siempre que nosotros hablamos de un vector unitario, la magnitud del vector unitario, ¿cuánto debe darnos? 1. 1, ¿no? Necesariamente debe darnos 1. No puede darnos diferente de 1, ¿no? Porque si nos da diferente de 1, no es un vector unitario. Listo. Formas de escribir un vector. Ya que ahora hemos escrito el vector unitario, pues también podemos escribir los vectores en términos de un vector unitario, ¿cierto? ¿Cómo escribo un vector en términos del vector unitario? Vector ¿Cómo en escribo qué, términos- profe? ¿Cómo escribo un vector en términos de su vector unitario y su magnitud? Por las componentes, ¿no, profe? No, no por componentes. En términos del vector unitario y la magnitud. Entonces, ¿cómo escribo yo al vector A con la magnitud del vector unitario? Pues multiplico la magnitud del vector A por el vector unitario, ¿cierto? Por Muy el bien, vector unitario. muy bien. Estamos recordando, ¿no? Simplemente hay unas cositas que vimos allá en mecánica. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo sumo vectores? Pues supongamos que tengo dos vectores. Componente por componente. Muy bien. ¿No? Entonces, dado el vector A que tenga componentes AX en I, más AY en J, ¿cierto? Y el vector que tenga componentes BX en I, más BY en J. Entonces, ¿cómo lo sumamos? Entonces, la suma o la resultante que nos dicen a nosotros en mecánica, el vector resultante sería AX más BX en I, ¿cierto? Más AY más BY en J, ¿cierto? Listo. Si es la resta, pues también simplemente restamos, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí más bien en lugar del resultante vamos a poner A más o menos B, ¿no? Entonces nos queda AX más o menos BX, AY más o menos BY, ¿no? Si nos queda un poquito más general. Listo. Muy bien. Copiamos ahí, muchachos, rápidamente. Y continuamos con producto punto. ¿Cómo lo calculamos? Producto punto. Recuerden ustedes. Profe, creo que es la magnitud del vector por el seno de... Profe, se tiene que sumar, nos tiene que dar los componentes de el vector A y el vector B y después se multiplica. Muy bien, ¿no? Recuerden que el producto punto me da como resultado un escalar, ¿no? ¿Cierto?
me da como resultado un escalar, es decir, me da como resultado un número. ¿Sí? Voy a pasar la página porque, bueno, esto es repasito de vectores, supongo que van a ir a la par conmigo. Entonces, producto punto entre A y B, ¿cómo nos queda? ¿Cómo lo podemos hallar? Recuerden que lo podemos hallar de dos formas, ¿no? Entonces, A punto B. No. Primero lo puedo calcular con sus componentes, ¿no es cierto? Entonces sería AX por BX más AY por BY, ¿cierto? Y eso me da un número. Recuerden que aquí no debo poner ni I ni J. Esto me da un número. Esa es la primera forma de calcular el producto punto. ¿Cierto? La segunda forma. ¿Alguna última pregunta? A punto B es igual también a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que hay entre A y B, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí hay dos formas de calcular el producto punto. Recuerden que el producto punto tiene, digamos, una utilidad importante que es calcular el ángulo que hay entre dos puntos, que lo podemos fácilmente despejar de aquí, ¿cierto? Es decir, el producto punto nos sirve para calcular el ángulo entre vectores. El ángulo entre, en este caso, entre el vector A y el vector B, nos queda como el coseno a la menos 1 bueno, ahí me quedó choco eso, pero sería A punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B, ¿no? Buenos días, mi nombre es... Chao. Listo. Entonces, niños. ¿Cierto? Ahí estamos recordando mecánica, al querido profesor de mecánica que nos enseñó todos estos conceptos, ¿no? Listo. Recordemos también, voy a ponerles aquí como unos incisos, ¿no? Recordemos que si el producto punto entre A y B me da 0, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir o qué significa que el producto punto entre A y B me dé 0? Que el ángulo es recto. Que el ángulo es un ángulo recto, ¿no es cierto? Entonces, A es perpendicular a B, ¿no? El vector A es perpendicular al vector B. O B es perpendicular a A, ¿no? Recuerden que es mutua la perpendicularidad en este caso. Listo, muy bien. Vamos recordando, ¿no? Nada del otro mundo todavía. Listo. Eso por el lado del producto punto, ¿no? También tenemos el producto cruz o producto vectorial. Producto cruz o producto vectorial, ¿no? Recordar que se llama producto vectorial porque debo obtener como resultado un vector, ¿cierto? Y ese vector que obtenemos es un vector perpendicular siempre a los vectores utilizados, ¿no? Perpendicular es ese vector a los vectores que hayamos como tal utilizados. Entonces, si hacemos el producto entre A y B, A cruz B, ¿cierto? ¿Cómo nos queda ese producto? Siempre lo hacemos con una matriz, un determinante, ¿cierto? Para que nos quede, digamos, más fácil de resolverlo, ¿cierto? Aquí ponemos los vectores que van en I, las componentes que van en I, perdón, las que van en J. Aquí sería AX, AY, BX, BY, ¿no? Si fuese en 3 dimensiones, pues incluimos la componente en Z, ¿no es cierto? K, y nos quedaría AZ, BZ, ¿sí? ¿Y cómo nos queda ese producto cruz? Entonces A cruz B. ¿Cómo nos queda? Pues nos queda, multiplicamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Nos quedaría AX por BY menos, siempre va un menos ahí de fórmula, ¿cierto? AY por BX. Bueno, voy a dejar ahora sí de compartir pantalla. ¿Cierto? ¿Y en qué dirección iría este vector?
Y como estos vectores van en Y y en J, y el vector resultante debe ser siempre perpendicular, esto va en dirección K, ¿no? No se nos olvide. Listo, entonces... Listo, que no se nos olvide ahí, ¿no? También recuerden que hay otra forma de hacer ese producto cruz. Digamos que esta es la primera forma, que es por el determinante. La segunda forma es con la magnitud, ¿no? Entonces, la magnitud del producto cruz entre A y B es igual ¿a quién? A la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que hay entre A y B, ¿no? Esa es otra forma de realizar producto cruz, pero tener en cuenta que esta es magnitud, ¿no? Es decir, esta magnitud me da un número. Esta de acá me da un vector, ¿no? Esta es la magnitud del producto cruz, este es el producto cruz. Este es el vector que es perpendicular, esta es la magnitud de ese vector que es perpendicular, ¿cierto? Y como última anotación, aquí tenemos que, bueno, ¿qué sucede? Que si A cruz B nos da 0, ¿significa que qué? Preguntas al interno. Muy bien. ¿Qué significa eso? Chao. ¿Qué significa o qué significado tiene si el producto cruz nos da 0? Desconéctense todos. Muchachos, ¿están ahí? Son paralelos. Son paralelos. Perfecto. Entonces quiere decir que A es paralelo a B, ¿no es cierto? A es paralelo a B. Listo. Perfecto. Bueno. Entonces, hasta ahí yo creo que podríamos dejar el repasito de vectores. Simplemente algunos conceptos importantes para que la próxima clase los tengamos ahí más fresquitos, ¿no? ¿Listo? Entonces podemos ir copiando ahí, muchachos. Les doy unos 2 minuticos para que terminen de copiar. Y creo que podemos dejar hasta aquí por el día de hoy. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, muchachos. Dime. ¿Puede mostrar la diapositiva anterior? ¿La anterior? Claro. Ahí está. Entonces, vamos copiando ahí, muchachos. Listo, gracias. Listo, ¿vale? Le pueden tomar una capturita ahí rápidamente. Igual ahorita yo les subo los apuntes, ¿no? No les olvide que en el Moodle les voy a subir los apuntes. Entonces, vamos terminando de copiar ahí, muchachos. Y yo creo que por el día de hoy sería todo. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar de una vez. Si no, el que ya vaya terminando de copiar, se puede ir desconectando. ¿Sí? Voy a darles ahí un par de minuticos más, unos 2 minuticos más, para que terminen de copiar y finalizo la reunión. Vale, profe. Profe, y... Gracias, profe. ¿Vale? Listo, profe, hasta luego. Vale, hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Ahorita les voy a subir los apuntes en el Moodle para que quien los quiera revisar, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego, esté muy bien.